Queridos amigos, nuevamente les saludo, agradeciéndoles sus visitas, que compartan el video y vamos a continuar con estas lecciones que son de carácter básico para las personas que recién se están introduciendo. Oren ustedes también para que este material pueda llegar a las personas que el Señor ya ha dispuesto para esto. La lección que compartiremos ahora es acerca de la salvación. La última lección tenía que ver con el pecado y todo lo que ello conlleva. Ahora vamos a ver la parte positiva, la salvación. Las terribles consecuencias del pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Romanos 5, 12. Tenemos la respuesta. Dice la Biblia lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, las consecuencias de la muerte es por culpa de que se ha introducido el pecado en nuestro mundo. Y pasó a través de un hombre, y sabemos que ese hombre fue Adán. Entonces, la segunda pregunta dice, ¿puede el hombre resolver este problema de pecado? La respuesta la tenemos en Jeremías 2, versículo 22. Dice lo siguiente, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Por lo tanto, el pecado no lo podemos resolver nosotros los seres humanos. Jesús salva al pecador. ¿Qué provisión hizo Dios para poder salvar al hombre? La respuesta la tenemos en Juan 3, 16. Un texto muy conocido que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, a causa del pecado, el Señor envió a su Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Esa es la provisión que hizo. Siguiente pregunta. ¿Cómo describió Jesús su misión? La respuesta está en Lucas 19, 10. Y leemos lo siguiente. Hablando Jesús, en la visita a Zaqueo, dice lo siguiente. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Continuamos. ¿Cometió Jesús algún pecado? Hebreos 4:15 nos da la respuesta. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces la Biblia nos dice que Jesús no cometió pecado. ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? La respuesta está en Isaías 53, versículos 3 al 7. Y dice lo siguiente. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, nos abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por lo tanto, Jesús vino a este mundo
pagó con su propia vida y todos los pecados nuestros fueron cargados en Él. Siguiente pregunta. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? La respuesta la tenemos en 1 Corintios 15, versículos 20 al 22. Dice lo siguiente: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces la muerte entró a través de un hombre por Adán, pero en Cristo, en la resurrección, nosotros somos todos vivificados. Por lo tanto, la resurrección de Jesús es la que asegura nuestra salvación. Ahora, conociendo esto, ¿qué debemos hacer? Primero, creer en Jesús, como está escrito en Hechos 16, 30, 31. Aceptarlo como nuestro único Salvador, Hechos 4, 12. Abrirle la puerta de nuestro corazón, como está escrito en Apocalipsis 3, 20. En el estudio adicional veremos el pecado y sus terribles consecuencias. Todos los seres humanos han pecado, como dice 1 Juan 1:8. El pecador queda bajo la servidumbre de Satanás, según 2 Pedro 2:19. La suerte final del pecador es la muerte eterna, Romanos 6:23. El pecador no puede hacer nada por sí mismo para salvarse, Jeremías 2:22. Un plan de amor. El plan para salvar al hombre por Cristo fue concebido desde la eternidad, según 2 Timoteo 1:9 y Efesios 3:8 y 9. Jesús, el único Salvador. El apóstol San Pedro declaró que Jesús es el único Salvador, Hechos 4:12. ¿Cómo nos salvó Jesús? Veamos 7 actos redentores. Primero, la encarnación. Siendo Jesús Dios, se hizo hombre. También está en San Juan 1:14 y en Gálatas 4:4 y Hebreos 2:14. 2. Tuvo una vida sin pecado, según Hebreos 4:14 al 16, y 1 Juan 3:5 y 1 Pedro 2:22. 3. Muerte vicaria, sustituta por nosotros, 1 Pedro 2:24 y 1 Timoteo 1:15, Romanos 5:8 también está. 4. Resurrección de Jesús, Romanos 4:25, 1 Corintios 15, 13:14. 5. La ascensión de Cristo a los cielos, como nuestro sumo sacerdote, 1 Timoteo 3:16. 6. La intercesión de Cristo en nuestro favor, 1 Timoteo 2:5 y Hebreos 7:25. 7. El advenimiento o la segunda venida, Hebreos 9:28. Somos salvados por gracia. La salvación es concedida en forma gratuita, según Romanos 3:24 y Efesios 3:24. Concedida en forma gratuita, según Romanos 3:24 y Efesios 2:8. Para obtener la salvación hay que creer en Jesús, Hechos 16, 30, 31 y Hebreos 4:16. Un plan de salvación. Si un niño cae en un precipicio, su padre seguramente hará todo lo posible por sacarlo. Si el niño es raptado, su padre pagará cualquier suma para rescatarlo. Dios perdió a sus hijos. Estos cayeron en el abismo del pecado, fueron raptados por Satanás, quedaron enfermos por el pecado, refiriéndose a nosotros. Pero Dios, como un buen padre, tomó las medidas para salvarnos. La redención de la humanidad costó la vida nada menos que del Hijo de Dios. 1 Pedro 1, 18, 19. El plan para salvar al hombre es un plan de amor. 1 Juan 3, 16. Consistía en que Dios daba a su Hijo, según Juan 3, 16. Y el Hijo venía a buscar lo que se había perdido, según Lucas 19, 10. Y daba su vida como precio del rescate por el pecador, según 1 Timoteo 2, 6. Jesús, nuestro único Salvador y suficiente Salvador. Si estamos enfermos, podemos elegir cualquier médico, incluso cambiar de médico si tenemos uno que no nos cura. En la enfermedad del pecado hay solo un médico que puede salvarnos, Cristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre fuera de Cristo, Jesús, bajo los cielos, dado a los hombres en quien podamos ser salvos, según Hechos 4:12.
Somos salvados gratuitamente por su gracia. Ningún tesoro podría pagar el don inefable de la salvación. Por eso, Dios concede la salvación gratuitamente, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, dice Efesios 1, 7. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios. Efesios 2, 8. Pero debemos creer en Jesús y tener fe en su poder para salvarnos. Hechos 16:31 y Romanos 5:1. El fin del pecado. No quedará raíz ni rama del pecado, según Malaquías 4:1, a la venida de Jesús. La tierra será purificada, segunda de Pedro 3:10. Todas las cosas serán renovadas, según Apocalipsis 21:5. La maldición y el pecado no tendrán más lugar, según Apocalipsis 22:3. Citas sobre la salvación. Creemos firmemente que el Padre amó tanto al mundo que le entregó a su propio Hijo para salvarlo. Por medio de ese mismo Hijo suyo nos libró de los lazos del pecado, a fin de que pudiéramos ser llamados hijos de Dios y serlo realmente, pues solamente Cristo es el mediador y el camino de salvación. El corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales con un amor más fuerte que la muerte. Al dar a su Hijo, nos ha vertido todo el cielo en un don, la vida, la muerte y la intercesión del Salvador, el ministerio de los ángeles, las súplicas del Espíritu Santo, el Padre que obra sobre todo y por todo, el interés incesante de los seres celestiales, todos movilizados en favor de la redención del hombre. Es interesante esta cita que nos indica que todo el cielo está interesado en nuestra salvación. El amor del Padre que ha dado a su Hijo, el rescate por nosotros. Cristo entregando su vida también como un cordero voluntariamente para ser sacrificado por los pecados de la humanidad. Luego ascendiendo a los cielos para interceder por nosotros ante el Padre como sumo sacerdote, en la línea de Melquisedec. Luego también la venida de Jesús para terminar con el pecado y para venir por su pueblo, por los suyos, por los que lo esperan, por los que lo aman y por los que hacen su voluntad. Querido amigo, dale like a esta lección, compártelo para que la salvación pueda llegar a muchos más lugares. Ora también por las personas a quienes tú se lo envías, para que Dios, a través del Espíritu Santo, pueda hacer el querer como el hacer por su buena voluntad. Nos estamos viendo en la próxima lección. Que el Señor les bendiga.